Capítulo 6. Entrada de registro, número 9/diagonal zona forestal, sitio del accidente de transporte. Parte 4. Esperaba que pudiera ver la sinceridad en mi sonrisa. Esperaba que pudiera aliviar su dolor mientras nos abríamos paso a través de esto. Quiero que sepas la verdad sobre mí. Soy una salvaguarda. Existo como solución en caso de que alguna unidad de Yora intente traicionar a comando. Mi designación real es número 2 tipo E. ¿Un modelo exterminador? Observé los finos músculos de su garganta trabajar mientras tragaba convulsivamente. Fui creado para matarlos a todos. Estaba destinado a ser tu asesino. Esto no puede ser correcto. Dime que eso no es cierto. No pude ver sus ojos debajo de la visera, pero me los imaginé muy abiertos por la sorpresa. Bueno. Mejor eso que la tristeza, tengo que admitir. Te envidio, no 9. No quedaba mucho tiempo. La infección se estaba extendiendo por mis sistemas a un ritmo alarmante. El virus que contraje de número 21 debe haber sido una especie de nueva variante. En lugar de luchar contra enemigos, puedes dedicar tu tiempo a ayudar a tus aliados. Yo también envidio a la persona que eres, tu naturaleza pura y sencilla. Sentí una presión en el pecho. Pero tenía que pronunciar las palabras. Tenía que hacerle saber cómo me sentía. Yo, por otro lado. Desde el momento en que nací, todo lo que he hecho es aprender a matar. He vivido mi vida sin decir nada más que mentiras. Por eso, cuando te veo, yo. Mis mejillas estaban mojadas. ¿Estaba llorando? Parecía que la opresión en mi pecho no era solo por el virus. Cuando estoy contigo, siento que tal vez mi alma podría salvarse. Recordé la forma en que habían vuelto la cinta alrededor de mi mano, explicando cómo estaba tratando de ayudarme a recuperarme. Después, sentí que esa mano, manchada durante mucho tiempo, de alguna manera se había purificado. Me había dolido pensar en ensuciarlo una vez más. SSU, él gritó. Detén el reloj interno del procesador en la caja negra de número 2. Proceda con la inactivación y eliminación del virus D. ¿No ayudaría? Dentro de mí, podía sentir lo rápido que se estaba extendiendo la infección. Sabía lo mal que estaba y él también. Incluso la SSU entendió la inutilidad de la solicitud y respondió con un simple, no se pudo cumplir. Revisé mis sistemas. Sí. Aparentemente, había perdido el 67% de mí a causa del virus. Eso sonaba bien. Cállate. Haz lo que te digo. No sabía que era capaz de alzar la voz con ira. Aquí estaba yo en el amargo final, todavía aprendiendo cosas nuevas sobre él. Corrupción de la caja negra de la unidad número 2 al 78% y en aumento. Pérdida del conocimiento en 2 minutos. Propuesta: destruir inmediatamente la unidad número 2 tipo de Yora. Número 9 gritó de furia ante la pequeña voz. Se arrancó la SSU del brazo y la tiró al suelo. Entendí ese sentimiento. ¿Cuántas veces había deseado hacer lo mismo con el mío? Los dispositivos ciertamente eran molestos. Me habría reído si pudiera. Número 9. Eres realmente ingenuo. Pero me alegra saber lo fuerte que te sientes. No te dejaré morir. Parecía decidido a tratarme, aunque sabía que era inútil. En todo caso, era exactamente propio de él intentarlo. No 22, grité. Cuida de número 9 por mí. Cambié mi agarre en mi espada y llevé la punta a mi pecho. Sabía que debía hacerlo ahora, mientras que número 9 todavía estaba lo suficientemente lejos. Adiós, no 9, le dije. El mundo estaba teñido de rojo, pero lo único en mis ojos era él. Entrada de registro, número 4/diagonal zona forestal, noroeste del lugar del accidente de transporte. Continué por el bosque en busca del transporte. Había perdido número 3, pero eso no cambiaba el hecho de que había cosas que tenía que hacer. En todo caso, su muerte los hizo aún más urgentes. Me dirigía al sureste, persuadiendo a mis piernas exhaustas de seguir adelante. Calculé que me quedaban unos 800 metros por recorrer. Me pregunté dónde habían aterrizado los números 6 y 21, y si estaban vivos o muertos. Supongo que debe haber sido. Cuando número 21 pirateó la consola a bordo del transporte. Fue golpeado con un virus lógico y... Sí. Recuerdo un ruido extraño en las comunicaciones. Eso era lo que había dicho número 3. Entonces, si los dos estuvieran vivos, también estarían infectados. Tendría que luchar contra ellos. Si es así, la siguiente pregunta era si podría eliminar 2 unidades Yora más en mi estado actual. Las heridas que había sufrido mientras luchaban contra número 3 eran más graves de lo que quería admitir. Si algunos de esos golpes hubieran aterrizado un poco hacia un lado u otro, podrían haber significado mi perdición.
Y aparte de las heridas de espada, estaba mi propia fatiga creciente. Cada articulación de mi cuerpo gritó de dolor. Me esforcé demasiado. Pero si me hubiera esforzado menos, no habría sobrevivido para estar parado aquí pensando en eso. Las victorias no estuvieron mucho más cerca que eso. Esta es mi oportunidad de estar a tu nivel. Demonios, si consigo ser tu igual en una pelea por un maldito segundo. No creo que necesite otra cosa de la vida. Al final, número 3 obtuvo lo que quería. Este dolor fue prueba suficiente de su fuerza. Maldito tonto. Ojalá hubiera estado aquí para disfrutarlo. ¿Y los otros miembros del escuadrón? Con nuestro escáner infectado, aquellos de nosotros que quedamos en la superficie tendríamos dificultades para encontrarnos. Con eso, se me ocurrió una idea: podría encender mi baliza de socorro. ¿El búnker podría captar las señales de caja negra del escuadrón? Fueron demasiado tacaños para enviarnos refuerzos, pero tal vez al menos considerarían transmitir las coordenadas de mis compañeros de escuadrón. Una ráfaga de viento trajo consigo el hedor a quemado. Debía haber estado a favor del viento de los restos del transporte. Resultó que había elegido la dirección correcta para caminar, después de todo. Pero gracias a los árboles densamente poblados, todavía no tenía imágenes del accidente. El bosque sería un lugar increíble para toparse con máquinas. Acababa de tener el pensamiento cuando capté un poco de movimiento por el rabillo del ojo. Casi detuvo mi corazón. Resultó ser Cactus. El capitán estaba sentado contra la base de un árbol roto. Empecé a llamarlo, pero me contuve. Algo parecía mal. En cambio, desenvainé mi espada. Su brazo estaba torcido en un ángulo extraño y se movía de manera impredecible, no exactamente cosas que verías en un androide funcionando normalmente. Peor aún, sus amigos Flax y Lotus estaban en el suelo junto a él, inmóviles. ¿Los había derribado? ¿Había sido infectado por un virus? Me notó y entró en pánico, lanzando ambos brazos al aire. ¡Wow! No, 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 esto no es lo que parece. Su brazo derecho siguió temblando. No es un virus, él exclamó. Fuimos por la ladera de un acantilado. La caída arruinó mi brazo. Si eso era cierto, ¿cómo iba a explicar los dos cadáveres? Pareció notar el cambio en mi mirada y comenzó a negar furiosamente con la cabeza. No están muertos, honesto. Simplemente están inconscientes por haber sido golpeados con algunas rondas de entrenamiento. Los miré más de cerca. Me tomó un momento ver, pero los pechos de los dos miembros de la resistencia caídos subían y bajaban de manera uniforme. Respiraban cómodamente. De hecho, parecía que Lotus incluso estaba roncando. Volví a mirar a Cactus. Sus ojos eran de su color normal. Les disparaste con rondas de entrenamiento, dijiste. Las cosas se veían mal. Tuve que fingir que estaba infectado. Un cobarde tiene que hacer lo que tiene que hacer un cobarde, ¿sabes? No se ofreció a decirme quién o qué había necesitado la estratagema. Yo no pregunté. Flax y Lotus estaban recuperando, aparentemente en muy buena forma. El hecho de que estuvieran a salvo me dijo lo suficiente. Maldita sea, con esta última fuente de tensión desactivada, la fatiga de repente me golpeó. Me apoyé contra uno de los grandes centinelas del bosque y sentí que podía deslizarme hasta el suelo y descansar un rato. No me había dado cuenta hasta ahora, pero aparentemente había estado nerviosa durante demasiado tiempo. Estaba desconcertado por lo aliviado que estaba de ver a Cactus y sus amigos sanos y salvos. Cactus preguntó. ¿Dónde está tu amigo? Ya sabes, el otro grandullón. No 3. Negué con la cabeza en silencio. El capitán entendió que no debía presionar más. Simplemente repitió mi comentario anterior. Maldita sea, estaba tranquilo. El viento a través de los árboles seguía llevando el hedor a quemado. Nos sentamos un rato así, sin hablar, hasta que Cactus finalmente murmuró. Parece que logramos sobrevivir. No hace mucho, podría haber sido algo que cualquiera de nosotros hubiera dicho con una sonrisa. Hablando por mí, al menos, la supervivencia había sido el objetivo. Pensé interminablemente en cómo número 3 y yo podríamos mejorar nuestras tácticas en el campo de batalla. Porque mejores tácticas significaban una mejor oportunidad de que ambos saliéramos vivos. Pero número 3 estaba muerto ahora, y yo fui quien lo mató. Gruñí una respuesta. Eso parece. Fue tal como dijo Cactus. Logramos sobrevivir. Miré hacia el cielo, permitiéndome tener un momento sentimental, pero un estallido de ruido llegó por las comunicaciones para arruinarlo. Este es el búnker. Escuadrón Yora M, ¿me copias? ¿Fue un operador? Bueno, me condenaría. A veces, los cerdos volaban. No sabía cómo funcionaban las cosas para otros escuadrones, pero en nuestro caso,
el contacto directo desde el búnker era casi inaudito. Todo lo que obtuvimos se transmitió a través de nuestro instructor. Entonces, si el búnker nos estaba contactando directamente ahora, probablemente eso significaba. Aquí el escuadrón Yora M, artillero número 4. Te escucho. Adelante. Uf. Me alegro de escucharte. Enviaremos copias de seguridad a tu manera. No sé qué está pasando, pero no podemos comunicarnos con el instructor del escuadrón M. El operador casi terminó mi pensamiento por mí. O el instructor había encontrado su final en el accidente, o había sufrido heridas graves y había dejado de funcionar. Y dado que el instructor no era un modelo de Yora. Bueno, para él, dejó de funcionar, era solo un término elegante para, muerto. El operador interrumpió mis sombrías cavilaciones. ¿Oh? ¿2B? Sí, señora. Hemos confirmado las coordenadas aproximadas para el escuadrón M en este momento. Aparentemente, había puesto a alguien más en la llamada, comprendido. La nueva voz era la de una unidad femenina. No lo reconocí. Comenzando la operación de apoyo, continuó el extraño. Y luego el operador se fue, y yo estaba en línea directa con este androide misterioso. Escuadrón M número 4, ¿me recibes? Ella preguntó. Alto y claro. Aquí el escuadrón número 2 tipo E Yora. Me dirijo en tu dirección para brindarte apoyo. ¿Cuál es su estado actual? No 2 tipo B, ¿dijiste? No pude evitar consultar la designación. Nunca había oído hablar de un tipo B antes. Es un modelo multiuso recientemente introducido, destinado a reemplazar los roles de atacante y artillero. ¿Un modelo para todo uso, eh? Supuse que la B debe haber sido sinónimo de batalla. Sonaba como si las designaciones de atacante y artillero se hubieran vuelto obsoletas, siempre superándome, como atacante o artillero. Me había escupido las palabras como una cobra escupe veneno. Número 3 había estado casi obsesionado con las dos designaciones que nos vimos obligados a dividir. Y ahora ninguno de los dos quiso decir nada. Entonces, ¿por qué demonios había muerto? Parece que todo tu equipo está listo para ser reasignado, dijo el extraño. Había muerto por nada. Eso fue lo que... Demonios, nada de lo que hicimos significó nada en absoluto, nada de lo que habíamos hecho desde el principio, y nada de lo que pudiéramos hacer en el futuro. ¿Reasignación? Eso no significaba una mierda. No importaba dónde nos pusieran. Nada hizo una maldita diferencia, murmuré para mí mismo. Bueno, ahí está. Nuestro escuadrón es un fracaso. El enlace de comunicaciones aún estaba abierto. En algún lugar en el fondo de mi conciencia, pude escucharla exigiendo que le transmita mis coordenadas actuales, luego, después de unos segundos, exigiendo de nuevo. Me quedé en silencio en la línea. No es que le causara mucho dolor. El búnker podría señalar nuestra ubicación y enviarle la información con bastante facilidad. Al final, nada habría cambiado. No habría importado si número 3 hubiera sobrevivido o si yo hubiera muerto. El hecho de que alguno de nosotros hubiera estado vivo no cambiaba nada en el mundo. Corté la transmisión y me quité la visera de los ojos. Aún apoyado en ese gran árbol, pasé mi mirada por el tronco, hasta la cima. Seguro que el cielo era azul. Maldito bonito color. Entrada de registro, número 9/diagonal zona forestal, sitio del accidente de transporte. Durante algún tiempo después de que número 2 se autodestruyó, me encontré incapaz de moverme. No quise pensar. Si número 22 no hubiera estado conmigo, podría haberme sentado allí para siempre y negarme a irme, pero número 22 había sufrido algunas heridas graves en la pelea con su gemelo. Necesitaba atención. Eso fue lo que me convenció de levantarme. Una vez que estuve a su lado, mis manos recorrieron los movimientos familiares de mis tareas, comencé a sentirme un poco mejor. Alguien está enviando una señal de socorro, dijo número 22, mirando su SSU. Es un código Yora, así que al menos uno más de nosotros seguía vivo. Si ese fuera el caso, tenía que ir a brindar ayuda. Después de todo, ese era mi trabajo. Mientras todavía estuviera vivo, seguiría tratando las heridas de todos, incluso si el escuadrón M ya no existiera. ¿Puedes arreglar la fuente? Yo pregunté. Quizás no estaban muy lejos. Tal vez estaban lo suficientemente cerca como para estar dentro del alcance visual, y simplemente no nos habíamos dado cuenta. Eché un vistazo casual a mi alrededor, sin esperar realmente tener tanta suerte, cuando un destello me llamó la atención. Algo en el suelo reflejaba la luz del sol. ¿Qué es eso? Me pregunté en voz alta. Realmente no tenía ninguna idea de lo que podría encontrar, pero antes de darme cuenta, estaba de pie, caminando para recoger lo que fuera. Es
¿Es la SSU de número 2? Debe haber salido volando de su muñeca cuando detonó. O tal vez lo había perdido durante la pelea con número 21. No sabía cuál, pero, en cualquier caso, me impresionó encontrar el SSU sin un rasguño, considerando la intensidad de los eventos anteriores. Mientras lo sostenía, pensé en la muñeca en la que debía descansar. Las manos de número 2 eran delgadas pero muy fuertes. Pero esas manos y su dueño se habían ido ahora. Todo lo que quedó fue la SSU, milagrosamente ilesa. SSU, ordené, eliminar todos los datos pertenecientes a No 2, cuando di la orden, número 22 me miró con sorpresa. Esto es lo mejor, dije. Mientras los datos de número 2 permanecieran en el servidor, Comando siempre podría intentar salvarlo. ¿Pero eso lo haría feliz? Había estado en tal tormento por su misión. No pensé que quisiera ser revivido solo para tener que vivir como un asesino una vez más. Sin embargo, la orden no se ejecutó. Incapaz de cumplir, respondió la SSU. Fue difícil para mí tragarme lo que dijo el dispositivo a continuación. Todos los datos experimentales deben ser reportados al Consejo de Humanidad. La eliminación de datos especificados no puede continuar sin la aprobación directa del búnker. Y había más. Continuó la respuesta preprogramada de la SSU. Las conclusiones del proyecto son las siguientes: aplicación de los sistemas atacante, artillero y sanador a reevaluar. Nueva unidad de soporte dedicada que se implementará una vez finalizado el desarrollo. Los futuros androides de combate Yora se fabricarán con un énfasis principal en modelos femeninos. A pesar de la mejora de la fuerza de ataque, los modelos masculinos decidieron exhibir una cohesión organizativa deficiente. Después de la operación de campo final para el Escuadrón Experimental M, todas las unidades asignadas deben someterse a un reformateo completo. ¿Un reformateo? ¿Iban a borrar nuestros datos de conciencia? Eso significaba que las vidas que habíamos llevado iban a ser borradas por completo, incluso la mía y la de número 22 y la de quien estuviera enviando la señal de socorro. Los tres habíamos logrado sobrevivir solo para enfrentar la extinción. En efecto, esto no fue diferente de las innumerables aniquilaciones que habíamos sufrido antes. Y esta vez nadie volvería. Ni siquiera yo. En cierto modo, supuse que significaba que finalmente me uniría a ese círculo íntimo de compañeros de escuadrón del que había estado excluido durante mucho tiempo. Todos los modelos de Yora de tipo masculino deben reutilizarse como escáneres. No se permitirá que el modelo tipo regrese al búnker hasta que se hayan completado todos los objetivos del proyecto. Su respuesta finalmente se completó, la SSU se quedó en silencio, y por un tiempo después, yo también me quedé en silencio. Hasta ese momento, había vivido ajena a la verdad. No había dudado de nada, ni del entrenamiento que había recibido en el búnker, y ciertamente no de las palabras de nuestro instructor. Había albergado algunas vagas reservas sobre la forma en que Comando hacía las cosas, pero me di cuenta de que esas nunca se habían convertido en verdaderas dudas. Él estaba en lo correcto. Realmente éramos solo conejillos de indias. La voz de número 22 se ahogó. Un virus lógico enemigo había marcado el final de número 21. Pero, en última instancia, no importaba. Si la infección nunca hubiera ocurrido, eventualmente se habría extinguido junto con el resto de nosotros. Era solo cuestión de tiempo. Éramos sujetos de prueba, ratas de laboratorio para ser sacrificadas una vez que el experimento había terminado. Realmente eres ingenuo, había dicho número 2, que había estado sintiendo cuando dijo esas palabras, cargando con la solitaria carga de la verdad. La SSU de número 2 emitió un pitido, como si respondiera a mi pregunta silenciosa. ¿No 9? Tragué saliva. Era la voz de número 2. ¿Estás vivo? ¿Dónde estás? Quería gritar, pero algo me dijo que me contuviera. Espero que seas tú el que esté escuchando. Este mensaje estaba destinado a ti. Ah. Fue una grabación. No estaba vivo. Este era solo un archivo que contenía el sonido de su voz. De todos modos, me preguntaba dónde y cuándo había encontrado el tiempo para grabarlo. Te he estado mintiendo desde el principio, continuó la grabación. Parece que terminaré pagando por eso con mi vida. Pero quiero que sepas que no estoy solo. Ni siquiera un poquito, no 2. Susurré, hay una pregunta que me ha estado molestando durante mucho tiempo. Se trata de nuestras almas. Mientras morimos y somos rehechos, una y otra vez, me pregunto a dónde irán, qué pasa con ellos. ¿Nuestras almas? Nunca me había parado a pensar en algo así. Había estado tan absorto en salvar a todos, en traerlos de vuelta a la vida, que no tenía tiempo para mucho más. Por eso la revelación anterior de número 2 me había pillado tan desprevenido. Realmente fui ingenuo, ¿no? De todas formas. Número 9, estoy seguro de que ha hecho una copia de mis datos para guardarla dentro de usted.
Me gustaría que lo borraras, por favor. Mi mano voló a mi pecho. Él había visto a través de mí. Debe haber sentido que intentaría guardar una copia secreta de él para llevarla conmigo. Cuando le dije a la SSU que borrara sus datos del servidor, fue porque no quería que lo revivieran y lo obligaran a vivir como un asesino nuevamente. Pero la copia local era para mí, no iba a dejar que Comando se apoderara de él. Tenía la intención de llevarlo conmigo con la esperanza de que algún día, de alguna manera, pudiera encontrar la manera de volver a verlo, no como un tipo E, sino como el número 2, la persona que conocía. No es necesario que te cuelgues de él, continuó la grabación. Tengo la sensación de que pronto podremos volver a vernos. Entonces, hasta entonces. Adiós, no 9. ¿De verdad lo creía él? ¿Nos reuniríamos los dos algún día, incluso sin mi copia guardada? Se me ocurrió que, con toda probabilidad, pronto yo también desaparecería de la existencia. Supuse que mantener sus datos mientras yo viviera no significaba mucho si no iba a vivir mucho tiempo en primer lugar. Entonces decidí confiar en él. Decidí confiar en él, que algún día podríamos volver a vernos. Mira, habló número 22. Es el sol. Miré hacia el cielo. En algún momento durante la agitación, el viento había terminado de alejar las nubes. Ahora estábamos bajo una vasta extensión de cielo azul, bañados por la brillante luz del sol. Deseé que él también pudiera haberlo visto. Me hubiera gustado tomar su mano y caminar juntos por este mundo de luz. No 2. Susurré de nuevo. Su voz ya se había quedado en silencio, la grabación había terminado. Se había ido, aunque mi anhelo de verlo no. Creí que algún día, los dos podríamos estar juntos una vez más. Y cuando eso sucediera, tal vez nos encontráramos en algún lugar brillante y cálido, como el lugar donde yo estaba ahora. Silenciosamente apreté mi agarre alrededor de la SSU que había dejado atrás. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.